Buenos días. En esta actividad lo que vamos a hacer es medir los tiempos de carga y descarga de un condensador, tratar también el sistema RC, que es un divisor de tensión en el que el primer elemento es una resistencia y el segundo es un condensador. Un filtro, va a ser un filtro paso baja. Entonces lo que vamos a ver es qué es la frecuencia de corte y cómo ver la frecuencia de corte desde el punto de vista gráfico. Lo primero que tenemos que hacer en esta actividad es medir nuestro valor de resistencia y medir nuestro valor de condensador. La constante de tiempo del sistema RC va a ser esa resistencia multiplicado por la capacidad del condensador, lo llamamos tau. Pues bien, el periodo de la señal a la que se va a producir la frecuencia de corte será 2 por pi por tau. Por tanto, la frecuencia de corte será 1 dividido el producto de 2 por pi por tau. ¿Y qué es la frecuencia de corte o por qué es interesante la frecuencia de corte? Bueno, la frecuencia de corte va a ser el momento en que la salida del filtro va a tener la mitad de la potencia de la entrada de la señal al filtro. Nosotros vamos a medir el valor de la tensión. Nosotros para medir el valor de la tensión, la frecuencia de corte será, en la frecuencia de corte, la tensión a la salida será 0,7,07 el valor de la tensión a la entrada. Entonces, ¿cómo podemos calcular de forma sencilla la frecuencia de corte? Bueno, le vamos a meter una señal de 1 voltio de amplitud, un señal de 1 voltio. Cuidado porque aquí no es la amplitud, sería el valor pico pico. Sería 1 voltio pico pico. Tenemos 1 voltio pico pico y 100 hercios. 100 hercios es una frecuencia muy baja respecto a la frecuencia de corte del filtro que vamos a ver. Entonces, como es un filtro paso baja, lo que va a hacer es que la misma señal que entra es la misma señal que sale. Vamos a poner esta señal y vamos a ver en el osciloscopio. Aquí vemos que el color naranja es la señal de entrada, el color violeta es la señal de salida y que los dos tienen un pico pico de 1 voltio pico pico. Por lo tanto, la señal que entra es igual que la señal que sale. Le vamos a meter una señal cuadrada a ver lo que ocurre y vemos que nos vamos al generador, le metemos una señal cuadrada y esta señal cuadrada vamos a tener que la misma señal cuadrada que entra es la misma señal que sale. Esto no ocurrirá cuando pasemos la frecuencia de corte. Vamos a ver, ¿qué va a pasar con la señal cuando estemos cerca de la frecuencia de corte? Pues va a pasar que será 0,707 voltios en la frecuencia de corte si metemos una señal senoidal. Metemos una señal senoidal de 1 voltio pico pico, y esta señal le vamos variando la frecuencia. Vamos a poner una frecuencia de 200 hercios. Volvemos a ver lo que ocurre. A 200 hercios no pasa nada. La señal de salida sigue siendo 1 voltio, por tanto 200 hercios estamos todavía muy lejos de la frecuencia de corte. Vamos a irnos a una escala más, a kilohercios, y vamos a poner 100 kilohercios. 100 kilohercios, vamos a ver qué pasa aquí. A 100 kilohercios estamos midiendo. Voy a pararlo, a lanzarlo otra vez. Vamos a ver, señal, 100 kilohercios va a ser demasiado quizás. Vamos a poner 1 kilohercio. Pongo 1 kilohercio, intro, le doy. Bueno, aquí vemos que hay una caída de la señal. Vale, ¿cuánta caída? Muy poca, de 980 milivoltios a 930. Estamos buscando el momento que esté a 707. Vale, pero ya estamos cerca, ya se está atenuando la señal. Pues entonces nos vamos a la señal de generador, 1 kilohercio, vamos a ponerle 3 kilohercios y vamos a ver qué pasa ahora. 3 kilohercios ya ha bajado bastante la señal. Estamos en 500, o sea, la frecuencia de corte está entre 1 y 3 kilohercios. Vamos a cambiar la base de tiempos que visualizamos para verlo mejor. Vamos a bajar la base de tiempos. ¿Vale? Ahora se ve mejor. Aparte del desfase, hay una atenuación. Y este es de 500 milivoltios. Estamos a 3 kilohercios. Entre 1 y 3 kilohercios está la frecuencia de corte. Voy a probar a 2 kilohercios. Bueno, entre 1 y 5 kilohercios. Voy a probar a 2 kilohercios. Vamos a probar 2 kilohercios. Porque quiero osciloscopio. En 2 kilohercios estoy en 800. Es más. Es una frecuencia de corte está un poquito mayor. Voy a probar ahora a 3 kilohercios.
3 kHz. Le voy a grabar el osciloscopio y en 3 kHz estoy sobre 700. Está cerca de 3 kHz la frecuencia de corte. ¿Vale? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que, aparte de modificar la amplitud, ¿vale? También se modifica el desfase. ¿Ok? Este desfase, esta modificación de desfase es de 45 grados. Hay una modificación de desfase de 45 grados a la frecuencia de corte. También lo podríamos haber buscado por el desfase. Y hay una actuación de 0,707 veces la tensión de entrada. ¿Y esto qué va a pasar si le metemos una señal cuadrada? Bueno, pues si metemos una señal cuadrada a la frecuencia de corte, lo que va a pasar es que no le vamos a dar tiempo a cargar y descargar el condensador. Vamos a verlo. Generar señal, le vamos a meter una señal cuadrada y vamos a ver aquí en el osciloscopio lo que ocurre. La señal cuadrada es la naranja y lo que está ocurriendo, vamos a intentar verlo un poquito mejor, es que se produce unas 3 veces el tiempo de carga la constante de tiempo del condensador. Entonces no termina de cargar, no termina de descargar, ¿vale? Coincide en la mitad del periodo con 3 veces el tiempo de la constante de tiempo del sistema RC. ¿Qué pasará si nos vamos a unas frecuencias más altas de la frecuencia de corte? Pues lo que vamos a hacer es filtrar la frecuencia principal de esta onda cuadrada y vamos a convertir esta señal púrpura en una señal triangular. Bueno, vamos a verlo. Le vamos a meter si este es el generador y teníamos 3 kHz, vamos a irnos muy lejos, vamos a irnos a 30 kHz, a ver lo que ocurre. 30 kHz, hay que darle a intro para que se quede y nos vamos otra vez al osciloscopio y vemos que la señal cuadrada se ha convertido en una señal triangular, se está filtrando. Bueno, esto también lo podríamos ver, desde el punto de vista de un analizador de espectros que está ocurriendo. Para ello lo que vamos a hacer es irnos a la parte de Network Analyzer. Vamos a configurar un poco el Network Analyzer sabiendo lo que tenemos. Tenemos que la frecuencia de corte es 3 kHz. Entonces nos vamos a ir por aquí a ver lo que podemos poner. ¿Vale? Aquí vamos a hacer. ¿Qué vamos a ver? ¿Comienzo a 100 kHz? No, porque vamos a tener la frecuencia de corte a 3 kHz. Queremos ver desde hercios. De 100 hercios, el centro va a estar sobre 3 kHz, pues vamos a poner que el centro va a estar en kilohercios. ¿Vale? Y la parte final no puede estar en 2 kHz porque tenemos que ver, vamos a poner 100 kHz. Vale, me ha puesto 50, entre 1 y 100, la mitad 50. Bueno, es correcto. Para que el sistema, el proceso no se quede bloqueado, le vamos a poner que muchas muestras por década, le vamos a poner menos muestras por década, le vamos a poner 20. A poner 20, me cambio aquí, número de muestras, y con esto, logarítmico, bueno, aquí también. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una atenuación. Por tanto, no quiero ver 40 decibelios de ganancia. Esto es una bestialidad. Quiero la frecuencia de corte, vamos a tener una caída de 3 decibelios. Entonces, el máximo vamos a poner que son, por ejemplo, 5 decibelios. Y el mínimo que vamos a ver, vamos a poner, por ejemplo, menos 20 decibelios también. Y el desfase, queremos ver un desfase de 45 grados. ¿Vale? Un retraso de 45 grados. Vale, pues entonces la más fase la vamos a poner menos 90 y la más fase 90 para poder ver el ángulo aquí. Bueno, con estos valores vamos a ejecutar. Vamos a darle una vez que ejecute una vez para ver si todo es correcto y que no se atasque, porque si no estaría siempre haciendo el procesado y tardaríamos mucho. Vale, pues por ahora bien, tenemos aquí un valor de 0 decibelios y a 3 kHz deberíamos ver que ha bajado ese valor de ganancia del filtro, ha perdido 3 decibelios. Tendríamos que estar a menos 3 decibelios. Va generando señales de 1 voltio de amplitud a distintas frecuencias y observamos como aquí está la caída, es un filtro paso-baja, filtra las frecuencias altas y aquí tenemos el cambio. Es el cambio de fase, bueno, pues el cambio a menos 45 grados, el cambio a menos 45 grados, menos 45 grados, dice, menos 45, 45,
¿vale? Usando el cursor soy más exacto. Bueno, sobre 4 kHz, dice. Vamos a ver aquí si el cambio a menos 3 decibelios, aquí estamos, menos 3 decibelios, es 3,5 kHz. 3,5 kHz, vamos a ver aquí a 3,5 kHz. El desfase aquí es de 3,44, 44,60, bueno, casi 45 grados, ¿vale? Esto lo podríamos haber medido con los cursores y haber visto exactamente que los valores de la frecuencia. Si yo cojo este cursor, lo coloco arriba abajo, lo pongo una caída de menos 3 decibelios, bueno, 3,01. La frecuencia de corte a 3,30. A 3,30 menos 3 decibelios, menos 43 grados, sería 45 grados. Por lo tanto, es nuestra frecuencia de corte. Esa lo hemos visto con el analizador de espectros, que sería este caso. Lo hemos visto, esto se llama diagrama de Bode, que es un filtro paso baja, se ve claramente, se ve que la frecuencia de corte estaba más o menos donde hemos dicho. Lo hemos visto generando una señal senoidal, cómo varía la amplitud justo a la frecuencia de corte, la amplitud y el desfase, y hemos visto la señal cuadrada, cómo se producía la carga y descarga. ¿Nos falta algo por ver? Sí, nos falta por ver si no utilizamos el analizador de espectro. Sí utilizamos el analizador, pero no como un analizador de red. Este genera todas las frecuencias y ve la salida a nuestras frecuencias. Lo que vamos a ver es si nosotros metemos una onda cuadrada, cómo se ve la salida. Bueno, pues entonces necesitamos el Spectrum Analyzer. Le vamos a meter en el generador la señal cuadrada, ¿vale? Esta señal cuadrada de 30 kHz. Lo venimos aquí, decimos una única, y todo esto que me sale, estaría viendo, voy a poner solo el canal 1, esta sería la onda cuadrada. Si nos damos cuenta, no se ve apenas información porque sale hasta 50 MHz. Esto es muchísimo. Toda la información de nuestra señal original, está a 30 kHz. Tendríamos que intentar ver toda la señal cerca de 30 kHz. Bueno, pues para eso lo que hacemos es modificar la configuración. Le decimos que no, que el centro no está en 25 MHz, estaría en 30 kHz. Vamos a poner kilohercios, vamos a poner que está el centro sobre 50 kHz, ¿vale? Que sería nuestro centro. El comienzo tiene que ser mucho más pequeño porque estamos hablando de que hemos comenzado sobre 100 Hz. Queremos ver algo a 100 Hz, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es darle otra medida, ¿vale? Pues vamos a darle a RUM para que esté midiendo. Ya empezar 100 Hz, 100 Hz, 7,59 kHz, 15 kHz, 22, 30, 37. Vale, no es logarítmica la escala. Voy a poner la escala logarítmica. Estamos centrados en 37 kHz, 74, y estamos generando, ahora mismo no estoy generando nada. No estoy viendo nada porque no estoy generando nada. Está apagado el generador de señal. Le tengo que decir aquí que lo ejecute. Ahora está el generador y nuestro espectro. Vale, ahora sí. Ahora vemos un pico de señal aquí, justo a los 30 kHz. Y aquí otro pico de señal. Este sería los armónicos. Quiero ver los armónicos que se producen. Entonces ya no quiero ver centrado a 37, bueno, esto no se está viendo bien porque 10, bueno, se está viendo porque es una escala logarítmica. Voy a poner una escala lineal para que se vea. Esto es la 30 kHz, el primer armónico a 60 kHz y aquí hay un montón de armónicos. Esa sería de la señal cuadrada. Vamos a ponerlo para ver más, que utiliza ver 6 o 7 armónicos, 6 o 7 veces esta frecuencia. Entonces, en vez de poner final a 74 kHz, vamos a poner que nos vamos a ir, ¿ves? Estamos viendo los armónicos de una señal cuadrada. Estamos viendo a 500, estamos viendo el armónico principal y el resto de armónicos, ¿vale? Esta sería la señal cuadrada. ¿Qué pasa cuando estamos a una frecuencia de 30 kHz si nuestro filtro paso banda tiene una frecuencia de 3 kHz? Pues que estamos filtrando todas estas señales, pero estamos filtrando a frecuencias mayores más. Entonces, si ahora vemos el canal 2, vemos que nuestra señal aquí se ha ido filtrando, esta le ha quitado un trozo, a esta le ha quitado un trozo, le ha ido quitando un trozo,
¿Lo veis? Ha filtrado así. No se ve muy bien porque ya es cuando estamos en las frecuencias altas, pero esto mismo, si lo ponemos unas frecuencias cerca de las frecuencias de corte, vamos a ver como la primera casi la deja pasar y las otras las va a atenuar. Vale, pues eso es lo que queremos ver. ¿Qué pasa cuando aquí estamos convirtiendo una señal cuadrada en una señal triangular? Eso lo pudimos ver en el osciloscopio. Recuerdo el osciloscopio, ¿vale? Una señal cuadrada, una señal triangular. Estamos convirtiendo una señal con muchos armónicos en una señal en que cada vez que los armónicos tenemos más armónicos, vamos atenuándolo. Y vamos a ver qué ocurre cuando tenemos el generador de señal puesto a un valor de cerca de la frecuencia, más por debajo de la frecuencia de corte en este caso. Vamos a irnos aquí al osciloscopio, vamos a ejecutar una vez, ¿vale? Vemos que casi sigue a la señal cuadrada, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se va a ver desde el punto de analizado de espectros? Pues vamos a que ejecute y vemos cómo se nota que a las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte no las atenúa y las frecuencias más altas que la frecuencia de corte las va atenuando, que sería la opción de filtro. Si lo vemos un poquito a una escala más pequeña, pues vemos cómo se van atenuando por aquí cada vez más. Esto es lo que haría el filtro paso baja. Bueno, pues con esto se acaba la actividad. Vosotros vais a tener que utilizar el osciloscopio. Al generar la señal vais a generar una señal cuadrada y vais a generar una señal senoidal. Cuando generáis la señal senoidal, lo que quiero es que a partir del resultado de la señal senoidal del osciloscopio, veáis en qué momento la señal de salida es 0,7 voltios pico a pico cuando le hayáis metido 1 voltio pico a pico. Y entonces ese momento será la frecuencia de corte. Y también quiero que me calculéis la constante de tiempo, la constante de carga y descarga del condensador, que me halléis el periodo, esa constante de tiempo. Lo que quiero ver es 3 veces esa constante de tiempo en la carga y la descarga. Entonces lo que vais a tener que hacer es decir, 2pi por tau es el tiempo,